Nuestro proyecto final consiste en manejar XML Type en Oracle Database 11GR2 a través del componente XDB. XML es un lenguaje diseñado para estructurar documentos con la finalidad de intercambiar información entre diferentes plataformas. A continuación, primero será la validación del componente XDB. El trabajo en XML con Oracle Database se hace a través del componente XDB. Este componente permite albergar información de tipo XML Type. Asimismo, el componente XDB mantiene un repositorio llamado XML DB Repository, que permite organizar y manejar los documentos XML en forma de archivos y carpetas, los cuales son llamados recursos. Para validar el estatus de este componente, consultaremos el siguiente query. Como podemos ver en la imagen, el estatus sale como válido, así que fue exitoso. Ahora se creará el esquema de validación. Para dicha implementación, primero crearemos un esquema de validación de documentos XML, con la finalidad de que todo documento XML ingresado cumpla cierta estructura y condiciones. Acorde a nuestro ejemplo, necesitamos crear un esquema que solo permite el ingreso de 5 elementos, que son fecha, precio unitario, denominado PU, cantidad, descripción y tipo de pedido. Cualquier documento XML debe cumplir con esta forma y será validado al momento de ser insertado en la tabla reserva que crearemos más adelante. Primero se presentará el documento XSD que registraremos en la base de datos. Como podemos ver, en este código cambiamos en PU el tipo de dato. En el ejemplo venía como XS decimal y lo pusimos char, ya que no funcionaba como estaba originalmente. Ahora debemos configurar los puertos de XDB para acceso FTP o HTTP. Si deseamos visualizar o manipular los archivos dentro de XML DB Repository por dichos protocolos. Esto lo realizamos mediante el paquete de BMS XDB, como se muestra en la imagen. Levantamos el puerto 8000 y el puerto 9000. Ahora aquí podemos ver un ejemplo de cómo deben ser los documentos XML que se pueden ingresar a la tabla reserva, cumpliendo con el esquema de validación. Inciso C. Creando la tabla reserva. Hemos creado una tabla llamada reserva que se compone de un campo llamado pedidos de tipo XML Type, el cual le estamos especificando que será almacenado como binario XML. Recordemos que a partir de la versión 11.2.0.2 hacia adelante, este será el de default. También indicamos que el campo pedidos será validado por el esquema pedidos.xsd que previamente lo hemos creado. Ahora ingresaremos un documento XML que cumpla con la especificación del esquema XSD definido para este campo. Como podemos darnos cuenta, el registro ha sido creado. D. Creación de índices. Para indexar columnas cuyo almacenamiento es binary XML type, lo podemos hacer mediante índices basados en funciones o índices de tipo XML index. En My Oracle Support se especifica que no está asegurado el uso de índices basados en funciones en campos almacenados como binary XML, por lo cual la recomendación es crearlo como XML index. XML index es un tipo de índice a partir de la versión Oracle Database 11G. Para nuestro ejemplo, solo indexaré el elemento PU, que significa precio unitario. Inciso E. Actualizaciones sobre el campo Binary XML. Existen algunas funciones que nos ayudan a dar mantenimiento a los elementos de un documento XML ya registrado. Haremos la demostración de 3 de ellos. En esta primera agregaremos un nuevo elemento pedido sobre el documento XML, con las siguientes líneas de código y, como podemos ver, el registro ha sido creado exitosamente. Segunda demostración. Deseamos modificar el PU, precio unitario, del nuevo elemento pedido ingresando el valor de 30 a 20. En la siguiente línea de código utilizaremos update para actualizar esta línea y sustituir el valor del precio unitario de 30 a 20. En esta última demostración deseamos eliminar el último elemento ingresado. Actualizamos con el comando update la tabla reserva y el registro ha sido creado, como podemos ver. Inciso F. Funciones útiles. Si deseamos obtener el documento XML como un string, utilizamos la siguiente línea, getStringVal, de la tabla reserva. Como última observación, tenemos que agregar el system a reserva para que quedara como system.reserva, dado que lo hicimos desde el usuario, por lo contrario no funcionaba. Sin embargo, algunos compañeros lo hicieron desde un usuario diferente al system y sí funcionaba. Hasta ahora no sabemos a qué se debe.
Concluimos que en Oracle Database nos provee un soporte completo y herramientas para poder trabajar con documentos XML y tecnologías relacionadas como XPath, XQuery, esquemas de validación, etc. Podemos asimismo aprovechar en XML una ventaja para generar modelos relacionales jerárquicos en pro de eliminar un nivel detallado de normalizaciones en nuestro diseño y así eliminar una serie de jumps en nuestras consultas SQL, generando un mejor